Buenas tardes, mi nombre es Edwin Pérez y quiero dejarte saber que estoy muy contento de ver tantas caras sonrientes en esta tarde. Quiero que con estas palabras extenderte una cordial bienvenida y que la bendición que has venido a buscar a través de la palabra de Dios pueda ser una realidad para ti y tu familia. Si esta es la primera vez que te conectas, quiero ser el primero en extenderte una cálida bienvenida para ti y dejarte saber que es un placer tenerte en medio nuestro. Me gustaría que tomaras un tiempito, mi querido hermano, y nos dejes tu nombre, de dónde eres, si tienes una petición por la cual te gustaría que oráramos en esta tarde. Esa información nos ayudará a conocerte un poco mejor y saber cómo podemos servirte y orar por ti. Dicho estas palabras, quiero que en este preciso momento preparemos nuestros corazones para el próximo segmento. Que el Señor me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Oremos. Querido Padre, agradecido estamos en esta tarde por darnos el privilegio de estar reunidos queriendo estudiar más de tu palabra, entendiendo y reconociendo que en los tiempos que estamos viviendo es tu palabra la que nos sostiene, es tu palabra la que nos guía. Esperamos que bajo la luz de tu palabra podamos encontrarnos contigo. Anhelemos siempre querer caminar contigo por la eternidad. Bendícenos a todos los que nos hemos conectado en el día de hoy, que de alguna manera podamos sentir y recibir la bendición que has reservado para nosotros. Bendice a aquellos que se han de conectar más luego, a los que le vamos a compartir este mensaje, que de igual manera puedan ser bendecidos. Les quiero seguir pidiendo por cada una de las peticiones que hemos estado pidiendo, por próximamente la operación que va a estar teniendo mi hermano, para que pueda ser todo un éxito y a su vez se pueda recuperar inmediatamente. Te queremos pedir por el Little Anthony. Tú sabes que le están dando un tratamiento de trial para que él pueda primero reconocer que tú eres su Dios y que el medicamento pueda ser efectivo y él pueda aceptarte como su Dios y entender que tú tienes un propósito maravilloso con su vida. Igual te pedimos por José, que también está pasando por un problema similar, para que tu Señor pueda ayudarle al lleno de la hermana Celeste a que pueda continuar mejorando y pueda dar testimonio del poder vivo que tú estás teniendo con él. Te pedimos por el hermano Luis, su situación familiar, sus hijos, para que tú puedas ayudarlos a ambos que se puedan recuperar. También te pido por mi tío Rogelio, que ha de ser pasado por un procedimiento en sus ojos para que también todo pueda salir bien. Por mi familia que ha sido afectada en Puerto Rico, ciertos miembros de mi familia con el COVID, para que se puedan ir recuperando cada uno de ellos. Y te pido por nuestra iglesia en la ancha faz de la tierra. Sigue obrando en medio nuestro. Bendícenos nuevamente y que sean palabras tuyas expresadas a través de tu siervo en esta tarde. Todo esto te lo suplicamos, te lo agradecemos en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Mi querido hermano, estoy muy contento de que se hayan conectado en esta tarde. Vamos a estar estudiando el capítulo 5 del libro de Daniel, donde vamos a estar hablando de lo que fue el proceso del fin de Babilonia. ¿Qué fue Babilonia después del rey Nabucodonosor? 23 años habían pasado desde la muerte del rey Nabucodonosor y ahora Babilonia estaba en plena decadencia. En el marco histórico, dice que después del rey de la abundancia y la riqueza bajo el gobierno de Nabucodonosor, una vez el rey muere, comienza Babilonia a decaer. Ya no tenía el mismo esplendor de la era de oro. Los gobernantes sucesores de Nabucodonosor eran incompetentes comparados con él. ¿Y quiénes gobernaron después del rey Nabucodonosor? Le tengo que darle un poquito de historia para que podamos entender el capítulo 5, lo que estaba sucediendo. Después que el rey Nabucodonosor reinó, su hijo, que se llamaba Elvil Merodach, él solo gobernó
2 años hasta que fue asesinado por el cuñado, quien gobernó unos 4 años hasta su muerte. Y en su lugar vino el hijo menor del rey Nabucodonosor, quien fue asesinado también por sus conspiradores y quienes pusieron ahora a Nabonido en el trono, quienes eran uno de los suyos. Nabonido trasladó la sede del gobierno de Babilonia 6 años. Más tarde la movió a un oasis lejano en Tema, en Arabia, dedicándose allí a asuntos secundarios de menor importancia. Y entonces en su lugar, él puso que reinara el rey Belsasar en la ciudad de Babilonia. De esta manera, Nabonido y Belsasar reinaban juntos en una coregencia. Ahora, ¿qué comenzó a suceder con Babilonia con el cambio de liderazgo? En el marco histórico, el imperio de Babilonia entró en una recesión económica y Nabonido ordenó que todos, incluso los de la clase social alta, realizasen trabajos del Estado. Y durante 10 años, Nabonido dejó de festejar una fiesta popular de Año Nuevo babilónico que se celebraban a sus dioses, y por eso Nabonido llegó a ser muy impopular en Babilonia. Entonces, vemos que al mismo tiempo, voy a solo mencionar un poquito de Ciro, porque este capítulo 5 lo vamos a darle una segunda parte la semana que viene. Y en la semana que viene vamos a profundizar en el marco histórico, donde Dios refleja que Ciro iba a nacer, iba a crecer, iba a ser quien iba a conquistar la Babilonia. Entonces estamos viendo que mientras están sucediendo toda esta decadencia en Babilonia, al mismo tiempo Ciro el Grande, el rey de los persas, había comenzado su asombrosa ascensión a un poder mundial. Ahora Ciro había conquistado a Media, formando una alianza, lo que nosotros llamamos los medos y los persas, y había subyugado a Lidia. Nabonido estaba alarmado por los avances de los medos persas y volvió a Tema, a Babilonia, en el año 540 a.C. Entonces se enfrentó con el ejército de Ciro a 185 kilómetros al norte de la ciudad de Babilonia, pero su propio pueblo se rebeló contra él. Y en el 10 de octubre del 539 a.C., Nabonido se rindió sin ni siquiera combatir a 80 kilómetros al norte de la ciudad de Babilonia. Y dice que huyó al sur de Borsova y Ciro avanzó hacia los muros de Babilonia. Ahora estamos viendo que Ciro poco a poco fue moviendo su conquista y ahora estaba rodeando la ciudad de Babilonia. ¿Por qué es importante que yo les ponga en el marco histórico todas estas batallas que están sucediendo y que tiene que ver esto con Babilonia? Esa era la realidad que estaba pasando el rey Belsasar y las circunstancias en las cuales se encontró su reinado cuando decidió él hacer lo que nosotros llamamos la famosa fiesta que él hizo. El imperio estaba virtualmente perdido bajo su dirección. Su corregente Nabonido estaba oculto en algún lugar y el enemigo estaba ahora a las puertas rodeando la ciudad de Babilonia. Y aunque se encontraba Babilonia en esas circunstancias, yo me estaba preguntando por qué el rey, en vez de estar haciendo una fiesta, no se encontraba preocupado. Si ahora mismo la ciudad estaba rodeada, estaban en medio de un conflicto, una batalla, ¿por qué entonces al rey Belsasar se le ocurre hacer una fiesta? Y me puse a investigar un poquito en el libro de la historia y encontré que Babilonia era muy famosa por los muros altos y anchos que eran de oro que estaban hechos en Babilonia. Y prácticamente era una ciudad impenetrable. Durante 1000 años, ningún ejército que había intentado atacar a Babilonia había podido tomar la ciudad porque tenía suficiente agua
ya que el río Éufrates, si ustedes miran en el mapa y buscan dónde estaba situada la ciudad de Babilonia, el río Éufrates corría por el medio de la ciudad a vueltas redondas y tenían que preocuparse, no tenían que preocuparse ellos por la comida, ya que ellos producían sus propios alimentos dentro de la ciudad. Porque como el río pasaba y ellos tenían sus propios alimentos, no importaba que rodearan la ciudad, no se iba a escasear la comida y nada, y ellos se sentían seguros, se sentían protegidos porque los muros estaban protegidos, pero había un río de entremedio de la ciudad y los combatientes. Entonces, de aquí a lo que las personas intentaran cruzar los ríos, Babilonia los iba a atacar y ellos se sentían seguros dentro de esa ciudad. Estamos viendo que Babilonia, el rey, aunque estaba rodeado por unos ataques eminentes por los medos y los persas, no se sentían preocupados, dado a que las murallas eran poderosas, estaban rodeados del río Éufrates, sus alimentos eran adentro, y el rey Belsasar no estaba preocupado y decidió aún así hacerle una fiesta. Y lo interesante de todo esto dice que en el 12 de octubre del año 539 antes de Cristo, esa fue la fecha en la que el rey Belsasar hizo un gran banquete a más de 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Dice la palabra de Dios. Eso está en Daniel capítulo 5, versículo 1. Y lo interesante de esto era que mientras el rey Belsasar estaba haciendo esta fiesta, estaba haciendo esta celebración, estaban embriagándose y todo esto estaba sucediendo, pero esta iba a ser la última noche del imperio de Babilonia. Todo esto iba a suceder en esa misma noche y él no se estaba dando cuenta. Literalmente traducido, ese festín que se realizó Belsasar fue lo que se llamó una gran comilona. Fue la primera vez después de 10 años que se realizó un festejo anual en Babilonia, dedicado a sus dioses. Los 1000 príncipes convocados estaban festejando en un enorme salón de 60 por 20 metros, cuyos fundamentos habían sido descubiertos por los arqueólogos en las ruinas de Babilonia. Todo esto los arqueólogos encontraron dónde se hizo la fiesta y todo eso quedó registrado. Ahora, lo que me da curiosidad y quiero hacerle esta pregunta a ustedes es, ¿qué decidió el rey Belsasar que se trajera para la celebración? Algo curioso. ¿Qué fue lo que pidió que trajese? All the articles of gold that used to be in the sanctuary. Muy bien. David dice que decidió traer todos los utensilios de oro que se utilizaban en el santuario. Interesante. ¿Piensan ustedes que eso era correcto de parte de rey Belsasar que se utilizaran estos utensilios para este tipo de fiesta que él iba a tener? They belong to the Lord. There was for a sacred, they were used for a sacred thing, and he used it for something that was not for his gods, basically. Interesante ese punto. David dice que prácticamente los utensilios eran utilizados para el servicio hacia Dios y él los comenzó a utilizar para su deleite y peor aún en honor a sus dioses. Y voy de la mano por donde va Sebi, porque dice que Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y los grandes, sus mujeres y sus concubinas. Interesante de todo esto es que aunque su Nabucodonosor los había tenido, Nabucodonosor nunca se atrevió a utilizarlos para este tipo de celebridad. Interesante este aspecto. Pero vemos aquí que Belsasar, que en realidad era el nieto, sí, mediante la borrachera decidió tomar esa decisión con el propósito de agradar a sus invitados. Y dice que con el gusto del vino
Cuando me puse a leer eso que decía con el gusto del vino, en otras palabras significa cuando el alcohol comenzó a mostrar sus efectos. En otras palabras, ya él estaba borracho. Ese es lo que quiere decir. Ya él estaba ebrio, borracho, no sé el término que ustedes utilicen. Decidió tomar esa decisión. Ahora, el vino era algo importante, parte de la mesa del rey en Babilonia. Según la costumbre babilónica, se tomaba el vino siempre después de la comida. After you eat, you drink wine. Era la costumbre en Babilonia. Y en las fiestas solían terminar todas las personas borrachos. Era tanto lo que se bebía que siempre terminaban ebrios. Pregunta que yo les hago y va a parecer absurda, pero quiero que vayan entendiendo. ¿Piensan que este rey Belsasar le gustaba la bebida? ¿O era que se sentía forzado a tomarla? ¿Qué ustedes piensan? Well, that's one of their pastime when they were gonna do, when they had like well, then and now you have a party, and what do? First thing, it's go to drink. And so that's something that once you start drinking, the body wants. It's like a drug. And when there was the virus, they said I don't know how much people were drinking in the house. Ese punto interesante, se menciona de que muchas veces cuando tú haces este tipo de celebridad, esta fiesta, tú estás, ¿qué es lo que va a hacer la gente? Beber. Y peor, cuando uno comienza, después cómo parar, porque la bebida es algo que crea adicción. Y partiendo de ese punto de vista, aquí dice lo mismo, todo parece indicar que Belsasar era un gran bebedor, porque cuando pasó a la historia y tú pegas a buscar en las literaturas, muchos de los traductores bíblicos tradujeron esa parte, dice, en presencia de los 1000 bebía vino. De la siguiente manera, dice, contra los 1000 bebía vino. Y porque hago un énfasis en este punto, voy a señalar varios puntos, pero ¿piensan ustedes que los cristianos debemos practicar eso de la bebida alcohólica o debiéramos nosotros evitarla en su totalidad? ¿Qué ustedes piensan? Porque me he topado con muchos cristianos que hasta dicen, bueno, Edwin, pero es que Jesús convirtió el agua en vino. ¿Cómo va a ser que nosotros no podamos beber? Y tratan de buscar y dicen, Noé se embojachó. Y buscamos las mil y una maneras para tratar de justificar que debiéramos tomar parte de las celebridades y tomar bebidas alcohólicas y cosas así. Y estudiando este capítulo, nuevamente reintegro y refuerzo lo que he creído toda mi vida, pero quiero ver cuál es la opinión de ustedes. ¿Ustedes piensan que nosotros los cristianos debemos practicar las bebidas alcohólicas o debiéramos evitarlas en su totalidad? ¿Qué ustedes piensan? What do you think? Well, we have some example in the Bible. Byron and his brother, I don't remember his name. They were priests. They drank, and they went into the temple, and they did things that they shouldn't be doing, and they lost their lives. So that means that you cannot just drink a little bit. Some people say, oh, you know what? I'm just going to drink a little bit and that's it. If we don't drink, then we have all our marbles. But once you start, you don't know what's right and what's wrong. You cannot serve the Lord with that kind of mind. Interesante ese punto que Sebi menciona de la Biblia de Ofni y Fines, que eran sacerdotes del Señor, estuvieron tomando y estuvieron haciendo cosas dentro del santuario que no se debieron y les costó su vida prácticamente. Y una de las recomendaciones que hace Sebi es que no se debe tomar ni siquiera un poquito porque en la bebida nubla el entendimiento y no se puede adorar y servir a Dios con la mente
entenebrecida, vamos a decirlo así. Debemos tener nuestras mentes claras. Y yo estoy muy de acuerdo con eso, porque en el libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 1, en ese versículo es para mí sumamente clave. Me da el punto de vista de Dios acerca de las bebidas alcohólicas y para mí es bien claro. Dice, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora y cualquiera que por ellos hierra no es sabio. En ninguna parte de la Biblia yo he encontrado donde Dios nos da a nosotros luz verde para que los hijos de Dios estemos ¿qué? En bebidas. Y muchas de las partes, cuando ustedes estudian la historia judía, lo que el pueblo judío tomaba, que nosotros lo traducimos como el vino, en realidad era el jugo de uva no fermentado. Entonces, utilizamos, tristemente, la traducción es tan vaga que utilizamos el mismo término de vino, porque procede de la vid, pero es el jugo de uva no fermentado. Entonces, en ninguna parte de la Biblia Dios nos da al pueblo de Dios que nosotros entenebezcamos nuestras mentes y nos estemos envueltos así. Y me da pena ver cómo hay ciertos hermanos que les gusta utilizar ciertos textos de la Biblia, cuando cada persona que han estado envueltos en las bebidas han pagado un precio sumamente alto. Y Sebi mencionó un ejemplo de lo que iba a mencionar, que eran los sacerdotes embriagados. ¿Y Dios qué hace? Toma sus vidas. ¿Por qué? Porque han blasfemado contra el templo de Dios. Y entonces mucha gente dice, no, pero es que se emborracharon. No, es lo mismo, mi querido hermano. Tarde que temprano, el que toma va a terminar en ese vicio. No hay semejante cosa de bebida social o social, como le llamen, ¿sabes? El nombre es lindo que le quieren poner para justificarlo. Hay gente que les pagan y le dicen, no, que si te tomas una copa todos los días es saludable para el corazón, pero si tomas mucho te hace daño. Entonces, ¿cómo algo puede ser saludable daily, pero si tomas mucho te hace daño? ¿Me entiendes? It doesn't make sense. Si te va a hacer daño, te lo va a hacer, sea al poco o a lo largo. Es que tomándote una todos los días, bueno, en vez de que padezcas de alcoholismo a la edad de 30, pues lo vas a padecer a los 60, pero a corto o largo plazo, el efecto sigue siendo el mismo. Hermana Sebi, ¿tienes un comentario? I'm going to go a little bit further because Jesus said to Samson's mom not only to drink, not to even eat grapes. So, I mean, if the Lord, it was okay with it, even with John the Baptist, they didn't have any, he could not touch it. But to me, is the one he said to Sam Simpson's mom, you can have any of the stuff. And that was the mother, not the son. Interesante ese aspecto. Buen punto que Sebi también lo menciona, donde Dios mismo le dice a la madre de Sansón de lo que se tiene que abstener porque ese hijo iba a ser dedicado para Dios. Lo mismo con Juan el Bautista. Y no solo le dice de bebidas alcohólicas, sino también le dice que se abstenga de comer la uva, porque en la uva se puede que fermentar y convertirse en vino. Para Dios es claro la prohibición de que nosotros, los hijos de Dios, practiquemos el ingesto de bebidas alcohólicas. Y Dios no lo hace porque quiera troncharnos, es porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Y sobre todo quiere que tengamos siempre la capacidad de pensar nuestras acciones. Cuando una persona comienza a tomar, pierde el control de tomar sabias decisiones. Y en este caso estamos viendo el rey Belsasar, que en el medio de la borrachera está condenándose para muerte eterna. Y ya pronto vamos a entrar en esos detalles, como en él tomando la decisión más equivocada, solo de comenzar a tomar, pierde la capacidad de tomar decisiones y ahora toma decisiones que le costan la vida. Y muchas veces nosotros practicando ciertas costumbres, ciertas cosas como esta, podemos terminar en el mismo bote que el rey Belsasar. Y Dios, queriendo evitar esto, nos quiere hacer recordar hoy que el pueblo de Dios no puede estar involucrado
en bebidas alcohólicas, ni siquiera de forma social. Yo quiero ser claro en esto, porque muchas veces, no, pero social es poquito, o por la salud. No, mi hermano, trate otros métodos. Pero Dios es claro con esto. Entonces dice, bajo los efectos del alcohol, que se cumplió la orden blasfema de traer los vasos sagrados. Cuando él estaba borracho, fue que él hizo la orden blasfema de que trajeran los vasos sagrados. Y dice, entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo, de la casa de Dios, estaban en Jerusalén y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Y la pregunta que yo hago es, ¿por qué la Biblia utiliza el término que estos vasos constituyeron una blasfemia el que el rey lo utilizara en esa fiesta? Why was considered a blasphemy the use of those utensils in that party? ¿Por qué se consideró una blasfemia el uso de esos utensilios, esos vasos para esa fiesta? Because even though we think that the king did not know, but he was using it to basically to bring down, because he knew they were from the sanctuary, so he was to bring down our God, to put down our God. That's why what it was. Interesante ese punto. Sebi dice que él sabía de la procedencia de esos vasos y era una forma de bajar a nuestro Dios. Sebi está mencionando. Y en adicional a eso, mira lo interesante que también conseguí. Dice aquí que en estos vasos, como ya nosotros hemos mencionado, estaban destinados exclusivamente a la adoración pura a Dios. Mírense en esto, y yo quiero que ustedes entiendan cómo es importante que nosotros sepamos por qué se hacen las cosas. En estos vasos, en ellos se depositaban la sangre de las ovejas. Y esto representaba o prefiguraba al Mesías, a Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso está en Juan 1:29. Esos vasos sagrados, mis queridos hermanos, estaban consagrados para el perdón de los pecados. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan todo estos significados. Es sumamente importante para que ustedes vean cómo era la magnitud de la blasfemia que estaba cometiendo Belsasar. Estos vasos estaban consagrados para el perdón de los pecados y la purificación del pecador confeso. Eran tan sagrados que los sacerdotes debían estar puros para poder llevarlos, cargarlos y administrar los utensilios del Señor dentro del santuario. Si el sacerdote no se encontraba puro y comenzaba a manejar estos utensilios sin haberse purificado, el sacerdote moría dentro del santuario. So, imagínate cuán sagrados eran estos utensilios. Y esto está en Isaías 52:11. Y dice, y ahora estos utensilios sagrados con esos propósitos sublimes estaban siendo contaminados, estaban siendo deshonrados en esta terrible fiesta tan abominable. Esto es increíble. Ahora estaban haciendo una abominación con estos utensilios sagrados. Y muchas veces yo trato de ser muy cauteloso, y no porque pienso que las cosas son mucho más importantes, pero le intento de enseñar a mis hijos que todas las cosas dentro del templo son sagradas, porque son constituidas para el uso sagrado de las cosas de Dios. Y por eso les digo, mira, en el templo no corran, tengan cuidado cuando estén moviendo los utensilios, hay que tener cuidado porque son partes del servicio puro de adoración hacia nuestro Dios. Y nosotros no podemos estar utilizando las cosas de la iglesia para deleites seculares, mis queridos hermanos. Porque, y aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque estamos viendo que Belsasar estaba utilizando los utensilios de la iglesia para deleites seculares. Y aquí es donde nosotros tenemos que tener cuidado cuando nosotros queremos utilizar ciertos utensilios de la iglesia para actividades seculares que no tienen que ver nada con Dios.
Aquí tenemos que tener mucho cuidado. Y mira lo que dice aquí. ¿Qué constituían estas fiestas que estaba haciendo el rey Belsasar? Estas fiestas se referían en ciertos sentidos a las victorias obtenidas sobre los judíos, que era lo que Sebi estaba diciendo. Algo parecido lo que ya había ocurrido antes bajo el rey Nabucodonosor en Daniel 3:29, que ya lo hemos estudiado. Era una burla, era un desprecio directo contra los hebreos, sin darles esperanza de regreso a su hogar en Israel. They was humiliating them. Lo estaban humillando. Y sobre todo estaban poniendo al Dios del pueblo de Israel como que era el Dios más insignificante. The weakest one, el más débil. Solo con este tipo de actividad, míralo, todas las representaciones envueltas en un tipo de actividad, la gente, no, pues es una fiesta, ¿no? Mi querido hermano, hay muchas cosas en juegos en estos tipos de actividades que muchas veces nosotros estamos envueltos y no nos damos cuenta de las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor y nosotros somos partícipes aún sin darnos cuenta y tenemos que estar atentos aún en las cosas que nosotros decidimos participar. Ahora, ¿qué hizo el rey Belsasar que constituyó que este hecho fuera una insolencia, un insulto a Dios? Dice, pero el rey Belsasar proponía una insolencia aún mayor, porque en Daniel 5:4 dice, bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Ay, ¿podríamos nosotros hoy estar haciendo lo mismo? Con las cosas de Dios, exalzando a cualquier otro Dios que no es el Dios verdadero. Debemos tener cuidado de hacer cosas semejantes que insulten a nuestro Dios. Esta historia de rey Belsasar debiera abrirnos a nosotros los ojos a lo que nosotros llamamos las cosas que nos divierten. Esas cosas que nos llaman la atención de la diversión, que nos lleva a nosotros a hacer. Porque mediante su deleite de la bebida alcohólica, ahora lo lleva a traer los utensilios sagrados a insultar a Dios. Y muchas veces ciertos hobbies, ciertos deleites nuestros nos hacen a nosotros rebelarnos o darle la espalda a Dios. Y tenemos que tener sumamente mucho cuidado cómo nosotros estamos viviendo, porque podemos estar haciendo lo mismo que estuvo haciendo el rey Belsasar. Dice aquí, Belsasar pretendía ensalzar a sus dioses falsos por encima del Señor. Beber en los vasos sagrados del Señor era para ellos una demostración de superioridad de sus dioses y de su victoria sobre el Dios que predijo la caída de Babilonia. ¿Quién escribió en la pared? Esto es un debate, no sé por qué. Hay mucha gente que tiene problemas y se le da tanta vuelta. ¿Quién ustedes piensan que fue el que escribió en la pared? My thinking, Yeah. it was Jesus himself. Okay, Jesús mismo. Okay. Y why do you think it's important for us to know que fue él el que escribiera en esa pared? What would be the difference if you think it was an angel, que fuera un ángel el que le escribió? ¿Cuál es la diferencia en que si fue Jesús o si fuera un ángel, si fue un espíritu, si fue un demonio? ¿Qué diferencia hace el que tú reconozcas que quien escribió esa pared fue Jesús? A ver. Because Nadie más podía interpretar lo que él escribió. Ok, nadie más podía interpretar lo que él escribió. ¿Qué más? ¿Qué importancia hay aquí de que tú aceptes, que tú tienes que aceptar? Porque si tú lees este libro y tú dices que es cualquier otra persona, entonces el significado de esa pared puede cambiar. well, because he spoke and it was done. Okay. And if we think of that, if we don't think it was the Lord,
it could be another, you know, it doesn't have the same meaning. Right? El hecho de que nosotros pensemos de que fue otra persona que no fuera el Señor, entonces no vale ni siquiera la pena de que estemos hablando de esto. I'm just gonna be honest. Yo voy a ser más que honesto con ustedes. Es más, no debiéramos ni estudiar. Si pensáramos que no fue el Señor, no vale la pena ni que discutamos sobre las escrituras, porque no hay importancia si no viene de Dios. Pero cuando algo viene de Dios mismo, mis queridos hermanos, entonces sí tenemos que prestarle atención. Y en este estudio ustedes se van a dar de cuenta algo que muchos años leyendo este mismo capítulo y profundizando un poquito más, tal vez en la segunda parte del próximo sábado voy a profundizar un poquito más en esto. Solo le voy a dar un hint. Es lo siguiente, que lo que pasó en ese día con Belsasar, ese mismo mensaje, hoy Dios nos está hablando a nosotros. Even if you don't realize it or not, eso mismo está pasando hoy con nosotros. Y ya ustedes van a ver cómo yo voy a profundizar en esto para que ustedes vean que lo mismo que Dios le dijo a Belsasar cientos de años atrás, hoy muchas personas están haciendo juzgadas. Están siendo pesadas sobre la balanza. ¿Quieres tú aceptarlo? No, pero si es que yo estoy en fiesta, yo estoy en celebración, ¿qué me van a estar juzgando? No. Estamos siendo pesados sobre la balanza. Y en esa balanza va a salir una sentencia. Esto es increíble. Pero más adelante voy a ir ahí. Solo quiero que lo tenga, put it on the back of your mind. Quiero que lo tenga ahí en el pensamiento atrás de tu mind, porque vamos a profundizar en ese aspecto más luego. Pero miren esto. Es importante que tú entiendas de que fue el Señor quien escribió esa pared. Solo hay dos partes en la parte de la Biblia donde la mano de Dios escribe. ¿Estamos de acuerdo? Hay dos partes en la Biblia donde la mano de Dios está envuelta para escribir algo. No se le pide a alguien que escriba por Dios, sino el Señor mismo escribe. Número 1, the Ten Commandments, los 10 mandamientos. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Ahí tuvo la mano de Jehová escribiendo. Y aquí, delante de un juez, de un rey pagano, interesante este aspecto, delante de un rey pagano, blasfemando a Dios, la mano de Dios es la que escribe. Y les quiero dar la importancia de que ustedes entiendan de que es Jehová quien está escribiendo ahí. Porque lo que escribe Jehová es sumamente importante que nosotros prestemos atención a lo que él ha escrito. Lo que él no permite que se preste para confusión. Y es sumamente importante en el tiempo que nosotros vivimos que estemos meditando mucho más allá qué Dios quiso decir con eso que él escribió. ¿Cómo yo puedo aplicar eso para mi vida hoy? ¿Será relevante lo que Dios escribió hace unos años atrás para mí hoy? Y todas esas preguntas debiéramos hacerlas y comenzar a aplicar. ¿Qué importancia tiene por qué Dios no mandó a Daniel que lo escribiera? Todas esas preguntas, ¿me entiendes? Dios se involucró. Entonces aquí viene algo interesante, dice, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero, eso está en Daniel 5:5, sobre el escalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. De paso se ha dicho que los arqueólogos han descubierto que las paredes de los palacios de la antigua Babilonia eran efectivamente de ladrillo recubierto de una capa de cal, tal como indica la palabra de Dios. Todo eso está confirmado que fue así. ¿Cuál fue la reacción del rey al ver a la escritura? ¿Y por qué ustedes piensan que reaccionó así? Dice la palabra de Dios que el rey reaccionó frente a este fenómeno amenazador. Dice, entonces el rey, versículo 6, palideció y su pensamiento lo turbaron.
y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Pregunta que les hago. ¿Ustedes piensan que el rey se asustó al verle esa mano? Él dice, tal vez algunos de nosotros hubiésemos cogido. Por aquí I veo. bet, Edwin, I bet that he was drunk and he got fast. He got, what do you call, alert fast. Estaba borracho y reaccionó rápido. Eso sí, a eso sí reaccionó. Y mírense en esto. Aunque Belsasar no sabía leer el mensaje. ¿Estamos de acuerdo? Belsasar no sabía leer el mensaje. Aunque Belsasar no sabía leer el mensaje, Belsasar comprendía que no era un mensaje de paz ni de bendición. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora, ¿por qué tú piensas que él pudo haber pensado que eso que estaba escrito ahí no era un mensaje de paz ni de bendición? First of all, it was a supernatural. It was not natural what happened. So he knew that it had to be the God that he wanted to bring down, because his own gods, he thought that he was, not going to do anything. So he knew there was something big. Interesante. Mírense en esto, y me gusta eso que dice Seth. Él dice, tuvo que él haber pensado, porque él sabe que él estaba celebrando a sus dioses y sus dioses no iban a intervenir, pero él sabía que había un dios al que él estaba desacreditando, y ahora ese dios que él había hereditado fue el que estaba escribiendo. Y ahora, interesante todo esto, y yo quiero que ustedes sepan, y voy por la misma línea, Sebi, this is amazing, que me gusta que ustedes piensen. En el momento que se está escribiendo la mano, ¿qué estaban haciendo toda la gente en la fiesta? Well, they were looking. Sí, no, estaban looking, pero antes de que la mano escribiera, todos estaban ¿qué? Oh, they were having fun. They were drinking. God only knows what they were doing, but they were doing things that, whatever they were doing. They were lost. Basically, they were doing things that they shouldn't be doing. Correcto. Estaban haciendo cosas que no debían hacer. Estaban disfrutando de los placeres del mundo, deleitándose, celebrando ante lo que ellos parecían que era bueno, estamos bien, estamos en el gozo, pero inmediatamente la mano de Dios comienza a escribir, todos se asustan porque tienen que reconocer que si es Dios quien se le está presentando en ese momento, en lo que ellos llaman diversión del mundo, les trae preocupación porque sabe que les puede traer la muerte. Interesante ese aspecto, ¿sabían eso? Es como si ahora tuve mucha gente bebiendo y borracho y viene Jesús en la nube del cielo. ¿Sabe lo primero que van a tirarle al piso? Las botellas, el cigarrillo. Lo malo que están haciendo, lo van a tirar porque saben y reconocen que lo que está haciendo es malo, pero en el medio del gozo y el deleite quieren hacerlo. Pero saben y reconocen que están en el pecado. Y las consecuencias del pecado siempre va a traer, ¿qué cosa? La muerte. Y no toma un genio como el rey Belsasar en su ignorancia, en su borrachera, que en el medio de toda la locura que está haciendo, y en especial la blasfemia que está haciendo contra el Dios verdadero, ahora Dios le está dando un mensaje que él no entiende, pero sabe que es un mensaje de amonestación para él. Y ahora él está temblando, dice, mira, con un terror, como si le fuera a costar la vida. Él entendía que tan pronto él descubriera el mensaje que estuviera en esa pared, no iba a ser algo bueno para él. ¿Por qué? Por el tipo de vida que ha estado llevando. ¿Y cuántos de nosotros llevamos viviendo un tipo de vida así, que si Dios hoy viniera, estuviéramos preocupados por el mensaje que tuviera en esa pared? Dime, hermana Sebi. And Edwin, it doesn't matter what we think or what we say.
But when time comes, we know that there is somebody bigger than us, and the even the things that we believe. He knew that there was somebody bigger than his gods. No matter what he was thinking and what he was saying, when the time came, he knew that there was somebody bigger than his gods. Muy cierto. Se me está diciendo que no importa lo que usted crea o lo que usted piense, al final, cuando estemos delante de Dios, hay alguien que es mayor que nosotros, superior a nosotros. Y no importaba qué dioses él creyera o no, él entendía que había uno mucho mayor que sus dioses. Y cuando todos estemos delante de Dios, no es lo que nosotros queráramos, lo que nosotros creemos, es lo que el Dios soberano dice, lo que cuenta, what matters. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Estoy enfatizando esto porque vivimos un cristianismo tan liviano que si hoy nosotros tuviéramos que leer el mensaje de esa pared, ¿de qué lado de la balanza estaría nuestro nombre? Mira lo que dice aquí, dice, hasta hoy en día se utiliza en algunas culturas la expresión la escritura de la pared para referirse a una advertencia de un desastre eminente. Algo parecido estaba por ocurrir en el tiempo del rey David, cuando fue liberado por el Señor de sus enemigos. Y en 2 de Samuel 22:1 y el versículo 28 dice, habló David al Señor las palabras de este cántico al día que el Señor le había liberado de la mano de sus enemigos y de la mano de Saúl, porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. Todo aquel que está en pecado, el Señor los tiene en la mira para hacerle tarde que temprano pagar el mal que están viviendo. ¿Cuál fue la reacción del rey? Dice, ¿a quién pidió que llamasen para que interpretaran la escritura de la pared? ¿A quién mandó que llamasen? His buddies, the magicians. ¿Y por qué piensa que decidió hacer el mismo error que hizo su abuelo? Isn't the same mistake over That was their go-to. Ya el abuelo, por la experiencia del abuelo, él debió aprender que todos ellos son unos falsos. Pero aún así decidió consultar con ellos. Y la pregunta es, ¿pudieron ellos ayudarlo? No. No. Así como dice Edwin, no. Dice, el rey gritó en alta voz con el miedo que tenía que hiciesen venir a los magos, a los caldeos, a los adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia, cualquiera que lea la escritura y me muestre su interpretación, versículo 7, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercero señor en el reino. Desafortunadamente, Belsasar no aprendió las lecciones de la historia, porque él conocía la historia del antiguo rey Nabucodonosor relacionado con la incapacidad de los magos, los astrólogos, los encantadores, los adivinos de Babilonia. Aún así, recurre a ellos confiadamente. La impresionante oferta de recompensa desencadenó seguramente un tipo de competencia entre los astrólogos y toda esa gente. Pues el premio del tercer puesto en el reino y vestido de púrpura y un collar de oro estaba destinado solamente a una persona, al que pudiera interpretarlo. Aquella que iba a poder leer e interpretar correctamente la escritura de la pared. Pero ni con el incentivo del rey pudo conseguir que alguien le pudiera dar su respuesta. ¿Qué lección aprendió Belsasar con estos magos, caldeos y adivinos? Finalmente también Belsasar se dio cuenta de que cada una de estas personas son unos charlatanes, unos falsos, unos guías inútiles, engañadores con profesiones fraudulentas. Pues ninguno de ellos puede leer las escrituras ni mostrarle la interpretación al rey. Y muchos de nosotros en el mundo hoy queremos recurrir a los santos, a los astrólogos, a las cartas, a la bola de cristal, a todas estas fábulas, igual que el rey, creyendo que alguien puede producirle el futuro, cómo nos puede ir bien, qué número de las loterías me va a salir, a veces me pego y me hago millonario, esperando cambiar las circunstancias y yendo
a los servidores de Satanás buscando dirección. Y al igual que Belsasar y Nabucodonosor, cada uno de nosotros que queramos practicar estas cosas, nos vamos a dar cuenta que cada uno de ellos son unos charlatanes, unos falsos guías, inútiles engañadores, tratando de hacer a él a los escogidos de Dios. Ahora, no sé ustedes si cuando leyeron esto, ¿por qué ofreció el tercer puesto de reino y no el primero ni el segundo? ¿Habría alguna razón por la cual él ofreciera el tercer puesto y no el primero o el segundo? ¿Qué ustedes piensan? He could not give the first because it didn't belong to him. The second belonged to him. So he was going to give the third because he was the second king, second in command, like. Correcto. So he could not give it to somebody else. Correcto, porque el primero y el segundo ya estaban ocupados por Nabonido y Belsasar. El tercer señor en el reino iba a ser el hombre más importante e influyente en todo el imperio de Babilonia, después de esos dos reyes. El hecho de que Belsasar haya ofrecido un premio tan elevado muestra el grado de su desesperación. That's what it shows how desperate se encontraba, cuán desesperado se encontraba. Ahora, ¿quién entró para sugerir quién sí podía interpretar la escritura? Dice que alguien entró y le dijo, espérate, yo sé quién te puede ayudar a interpretar esto. ¿Quién fue la persona que entró? Uy, se me olvidó el nombre de la señora. ¿Cómo se llamaba ella? Dice aquí que en el versículo 9, el versículo 10 del capítulo 5, dice que entró la reina. Interesante en este aspecto, cuando dice la reina, ¿se refiere que era la esposa de Belsasar? Ahí se está diciendo que no, absolutamente no. Se refiere, dice aquí, al no recibir la respuesta, el rey Belsasar se turbó sobremanera y palidecido y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró en la sala del banquete y dijo, rey, vive para siempre, no se turbes tus pensamientos ni palidezca tu rostro. La reina entró por los gritos del rey y de sus príncipes. El rey y sus príncipes ya estaban en el palacio, en pánico. La reina que entró en escena no era una de las esposas de Belsasar, pues sus esposas ya estaban presentes allí en el banquete celebrando. Todos estaban ya allí. Y eso está en Daniel 5:3, que dice que ya ellas estaban presentes, las esposas de Belsasar. Con bastante seguridad se trataba de la reina madre, que era una persona muy respetada en la antigüedad. Posiblemente era la esposa del rey Nabucodonosor. Las palabras y las recomendaciones que dijo a continuación al rey Belsasar parecen confirmar una relación familiar con Nabucodonosor. Entonces la reina le recordó a Belsasar que en su reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. ¿Quién había dicho esas palabras? Nabucodonosor. Y ahora ella se recuerda de eso. Y dice, y que en los días de Nabucodonosor se halló en la luz inteligencia y sabiduría, por lo cual el rey Nabucodonosor lo había constituido el jefe de todos los magos, los astrólogos, los caldeos y los adivinos. Entonces la reina le dijo, llámese pues ahora Daniel, y él va a ser el que te puede dar ¿qué? La interpretación. También algo, yo alabo y glorifico a Dios cuando leí eso, porque habían pasado tantos años y todavía hay personas que pueden dar testimonio de la vida íntegra de Daniel. Qué bonito que puedan ver personas que digan, no, mira, la hermana Sebi, puedo orar por ti porque yo sé que ella es una mujer de oración, es una mujer de fe. Oh, el hermano Edwin, mira, ya él es un hombre que ora y el Señor le escucha. Que puedan, por tu vida de testimonio, puedan dar, que tú no estás en la escena y la gente puedan dar fe de tu vida con Dios. Esto para mí, esto fue una lección tan bonita.
Tantos años habían pasado, el gobierno se había corrompido, los astrólogos seguían con sus falsedades, pero todavía hay un hombre de Dios vivo, íntegro en el palacio. Y porque todavía hay un hombre de Dios íntegro en el palacio, hay esperanza. Hay esperanza. ¿Sabían eso? Por un hombre íntegro hay esperanza. Y mira lo que dice aquí, dice que cuando Daniel fue traído delante del rey, se hicieron unos estudios y se decía que ya era un hombre anciano de aproximadamente 90 años de edad, cuando fue llevado delante de Belsasar. Pues había sido traído de Babilonia cuando era joven y ahora ya habían pasado más de 70 años en cautivo en Babilonia. Daniel había pasado 70 años en cautiverio en Babilonia. 70 años dando testimonio del Dios verdadero. Nabucodonosor se había convertido, pero había muerto. Todavía quien seguía vivo era Daniel. Interesante este aspecto, mis queridos hermanos. Pues habían ya sido, dice, aún así, se le seguía conociendo por su nombre hebreo, Daniel. Alabados a Dios. Aunque inicialmente se le habían dado el nombre babilónico Belsasar, no sé si se recuerdan, por su fidelidad y su lealtad a Dios, nunca había perdido su verdadera identidad, ni tampoco su verdadero nombre. Alabado sea Dios. El rey le quiso cambiarle el nombre y la reina lo llama por el nombre de su fidelidad, Daniel. El nombre dado por Dios para él. Alabado sea Dios. No le dijo, traigan a Belsasar. ¿A quién le dijo que trajeran? Bring me Daniel, el verdadero hijo de Dios. Él va a ser el único en todo el reino de Babilonia que te puede dar la interpretación. ¿Qué fue lo primero que hizo el rey cuando Daniel llegó? Fue interesante esto, si ustedes leyeron el versículo 13. Lo primero que hizo el rey Belsasar cuando Daniel fue traído delante del rey fue hacerle su condición de esclavo. Le quiso que reconociera, you are my slave. Le dijo, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá? You know, the one that we bring a slave from Judah, que mi padre trajo de Judea. Y muchas veces el enemigo te quiere hacer recordar tu vida de esclavitud. Not knowing that Jesus Christ has set you free. El enemigo pierde de hilo, te trata de hacer recordar tu vida de esclavo, no reconociendo que ya Dios te ha hecho libre. Y mira qué interesante esto. El rey piensa, ¿ustedes piensan que el rey Belsasar había escuchado anteriormente sobre Daniel? Do you think he knew anything about Daniel in the past? David dice que sí. He's telling right there, I heard that you are a man of wisdom. So he just didn't want to hear it. He just didn't want to know. Interesante, muy bien. Se dice que Belsasar no podía negar haber escuchado de sus hazañas, porque le dijo, yo he oído de ti que en ti el espíritu de los dioses santos están en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Mira, debe haber sido humillante e incómodo para el rey reconocer públicamente frente a Daniel que todos sus supuestos sabios, los magos, los astrólogos, los encantadores y los adivinos, son todos unos farsantes. Él tenía que reconocer que todos ellos eran falsos y no podían leerlo. Y ahora, más humillante, tenía que hacer, pedirle el favor a Daniel que le revelara la escritura de la pared al judío Daniel, a cuyo Dios en ese preciso momento acababa de insultar y de deshonrar tremendamente, ofreciéndole ahora el tercer lugar del reino. ¿Cuál era la diferencia entre el estilo de vida de Daniel con el estilo de vida del rey? Dice que además de haber habido un tremendo contraste entre Daniel y el libertinaje que rodeaba en el salón de la fiesta, yo quiero que recordarle a cada uno de ustedes que Daniel había decidido de este joven alimentarse saludablemente. ¿Se acuerdan en capítulo 1? Daniel dijo, yo no me den de la comida de quién, del rey, no, ni de la bebida del rey. Y acuérdate que la costumbre del rey era después de cada comida, ¿qué tenían que hacer? Tomar vino, ¿verdad?
¿Y qué dijo Daniel? A mí no, a mí dame agua. ¿Te acuerdan? Daniel había hecho un compromiso de que yo no voy a vivir el estilo de vida de los reyes, de los príncipes. Yo voy a vivir el estilo de vida humilde que mi Dios me ha impartido. Y aquí estamos viendo a un anciano de 90 años con un rey mucho más joven que Daniel. ¿Y quién de ellos, de los dos, se veía más saludable, con más sabiduría? Y no importaba los años que han pasado sobre Daniel, Daniel se mantenía, yo me imagino, un viejito fuerte. Yo me imagino a Daniel un viejito fuerte, saludable. Y míralo ahí, y dice que desde joven, alimentándose saludable, comiendo y bebiendo solamente cosas naturales que Dios ha aprobado, rechazando los contaminantes banquetes y los vinos de Babilonia. Seguramente se notaron claramente los efectos de una vida saludable frente a una vida de vicios y de placeres nocivos que tenía el rey. You could see the difference de una persona que vive en borrachera, cómo se ve, obeso, todo tirado, a un hombre que ha sido fiel a Dios y come saludable. Pues todo lo que sembramos, dice la Biblia, vamos a cosechar. Y ahora el rey estaba cosechando lo que sembró. Ahora, otro caso interesante fue por qué Daniel no usó el saludo acostumbrado que él siempre hacía al rey Nabucodonosor. Cuando el rey Daniel se paraba frente al rey Nabucodonosor, le decía: el rey vive para siempre. Y cuando llegó ante Belsasar, no lo dijo. Me puse a leer y encontré una cita donde dice: Daniel estaba consciente de la muerte inminente de Belsasar esa noche. Y por esa razón no le dijo: el rey vive para siempre, porque iba a morir esa misma noche. Interesante eso. ¡Wow! ¡Wow, mi querido hermano! Mira, las cosas de Dios son sublimes. Y en todos los aspectos, cuando tú te pones a profundizar esto, tú dices: wow, la verdad que Dios estaba guiando a este hombre. Dios, a un 90 años, Dios todavía tiene un propósito sublime con Daniel. Y mira lo que dice aquí. Dice Daniel, y ustedes piensan que Daniel iba a aceptar la recompensa del rey. He was 90 years old. He wanted nothing to do with the things of the king. What did he need it for? Exacto. 90 años, dice Sebi, no necesitaba las cosas del rey. ¿Para qué le iba a necesitar ahora? ¿Tú piensas que eso nos debe dar a nosotros una lección hoy? Cuando las personas nos quieren dar recompensas por las bendiciones que Dios nos da. His recompense was given by the Lord, not by the king. Alabado sea Dios. And you know, nowadays, if we don't accept recompenses that we think that it's not for us, we're gonna get blessed by the Lord, which is 10 times better. Se dice que la mejor recompensa que nosotros recibimos es la dada por el Señor, que es mucho mejor. No necesitamos la recompensa del ser humano. Interesante este aspecto que dice que después de que Daniel rechazó la impresionante recompensa, el profeta de Dios le recordó al rey la historia de su padre Nabucodonosor en detalle. En la antigüedad, quiero mencionar, existía la costumbre de mencionar padre a cualquier persona que fuera tu antepasado. Por ejemplo, si mi abuelo estuviera vivo, como él es mi antepasado, yo le hubiese dicho mi padre también a él. La evidencia histórica parece indicar que Nabucodonosor en realidad era el abuelo de Belsasar y no el papá. Y que Daniel le contó que fue Dios quien le dio el reino, la gloria, la majestad a su padre. Pero que por causa de su soberbia y orgullo fue despuesto del trono y echado entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Eso está en el capítulo 5 del 17 al 21. Hasta que Nabucodonosor reconoció al Altísimo Dios, que tiene dominio sobre el reino de los hombres. Y habíamos dicho que la sentencia de Nabucodonosor hubiese sido morir, pero como él se humilló y aceptó a Dios como su Dios, Dios lo perdonó y le restituyó otro. Prácticamente aquí Daniel está haciéndole recordar lo que Dios hizo por su abuelo, podía hacerlo por él. Pero dice:
en Daniel 5, 22 y 23, Daniel se dio cuenta de que Belsasar no se iba a ¿qué? A arrepentir. Y mira ¿por qué yo digo eso? Porque cuando leo el versículo 22 y 23 dice, y tú, su hijo Belsasar, nos has humillado tu corazón. You haven't humbled your heart. Sabiendo todo esto, porque la diferencia era que Nabucodonosor no tenía a nadie antes que le había hablado del Dios verdadero. Pero tú, Belsasar, you know the story of your grandfather. Tú supiste la historia de tu abuelo Nabucodonosor. Y sabiendo esto, dice, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebiste vinos en ellos. Además de eso, diste alabanza a los dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está en tu vida, y escucha estas palabras sabias de Daniel, que yo quiero que ustedes se recuerden, y al Dios en cuya mano está tu vida, y nuestra vida está en las manos de Dios, y en cuyos todos tus caminos nunca honraste. You never honor your God. Sabiendo que tu vida dependía de Él, no de los otros dioses. Fue al único que decidiste no honrar. La culpa de Belsasar era muy grande, mi querido hermano. No solo porque hizo impiedad mayores que la que hizo Nabucodonosor, ensoberbeciendo, deshonrando los vasos sagrados a los falsos dioses, sino sobre todo porque lo hizo sabiendo todo eso. He do it knowing. Y muchas veces nuestros pecados son peores porque lo hacemos sabiendo que es pecado, que lo estamos haciendo mal. Y aún así queremos hacerlo. Y dice, el problema era que Belsasar menospreció, mis queridos hermanos, voluntariamente y conscientemente todas las evidencias, sin importarle los caminos de Dios. Su vida era una rebelión y un desafío constante hacia Dios. Belsasar no había dirigido su vida según la instrucción divina, enseñando de mal modo a contar nuestros días, que traigamos el corazón a la sabiduría. También hoy en día hay muchas personas que hacen de las cosas sus dioses, como el dinero, la carrera, el prestigio, el placer. Estas son cosas que se han convertido para nosotros ídolos, para muchas personas. Por estas cosas no permiten impartir vida, son superficiales y pasajeras. ¿Qué significado tenían esas palabras? Dice, entonces en su presencia fue enviado la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mené, Tekel, Uparsin. Estas fueron las 4 palabras que han cambiado el mundo. Tristemente se me está acabando el tiempo. Voy a tratar de explicar un poquito, porque estas 4 palabras, quieras tú aceptarlo o no, han cambiado el mundo. La escritura aramea no tenía vocales. Literalmente la escritura en la pared presentaba una desconcertante enumeración de pesos monetarios en orden descendente en cuanto a su valor, diciendo una mina, un ciclo y medio ciclo. Eso era lo que estaba queriendo decir. The value. It wasn't word, eran valores. Se trataba de la contabilidad. Jesus account. La contabilidad celestial que presentaba un déficit fatal. Dios estaba haciendo un conteo de la vida de Belsasar y, en otras palabras, Belsasar se quedó corto. Hermana Sebi. Basically, this word judgment. Yeah. Dios estaba haciendo juicio. Esto lo voy a profundizar un poquito más la semana. Dios estaba haciendo juicio sobre, mira, y pegó a contar, y espérate, este hombre se quedó corto. No tiene nada en su balanza que pueda levantarlo para que se gane el cielo. Se quedó corto, demasiado corto, en otras palabras. Y dice, pero Daniel sabía que esas letras significaban mucho más que solo un conteo. Y dice, Mené se puede traducir también como contado o enumerado.
Le dice tekel, puede ser traducido también como pesado, de pesar en una balanza. Eso está en Isaías 40:15, Job 31:6 y Salmo 62:9. Y Uparsin se puede traducir como divisiones o persa. Así que la escritura en la pared decía contado, contado, pesado, dividido, persas. Daniel interpretó el mensaje divino de la siguiente manera diciendo, esta es la interpretación del asunto. Mené, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Perez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. La razón por la cual Mené aparece 2 veces debe ser por el hecho de la corregencia entre Namonido y Belsasar, puesto que a ambos se les fue quitado el reinado de Babilonia. ¿Sabían eso? Por la razón que aparece Mené, Mené, twice in the Bible, en la Biblia, fue porque no solo Belsasar fue pesado en la balanza, sino también Namonido. Y a ambos se le quitó el reino esa misma noche. Gracias a las profecías de Jeremías, cuando ustedes leen Jeremías capítulo 29, versículo 10, Daniel sabía que el fin del imperio de Babilonia había llegado y que el destierro de los judíos había llegado a su fin. Belsasar cumplió lo dicho por Daniel. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y ponerle en el cuello el collar de oro y proclamar que él era el tercero en el reino de Dios. Interesante esto. Daniel le dijo, yo te voy a dar la interpretación, pero yo no quiero que, I don't want the reward, I don't need that. Yo no necesito la recompensa. Pero ahora Daniel termina de dar la interpretación y el rey inmediatamente en ese mismo momento le otorga todo. Y lo interesante de todo esto es que cuando comencé a leer el capítulo, me di cuenta de que Daniel primero dijo que no lo quería, pero terminó aceptando la recompensa. Y me puse a preguntar, ¿habrá algún motivo por el cual Daniel aceptó la recompensa? Y llegué a la siguiente conclusión. Daniel no estaba interesado en recibir esos dones porque en el versículo 17 lo dejó claro. Por el favor de transmitir el mensaje. Como mensajero de Dios, nosotros no podemos cobrar algo que Dios ha hecho por nosotros. Pero después de haberlo interpretado, conociendo su significado, decidió aceptarlo y yo llegué a la conclusión por 2 razones. I'm going to share you the conclusion, la conclusión a la que llegué por la cual él aceptó the reward. En primer lugar, consideraba que reflejaba la honra que se debía a Dios, quien era el autor este histórico mensaje. Si él aceptaba la recompensa, se la estaba aceptando porque ellos tenían que reconocer que fue su Dios el que le había dado el mensaje. Pero después de haberlo interpretado, conociendo su significado, decidió aceptarlo por estas razones. Dice, en segundo lugar, Daniel aceptó las honras para estar en mejores condiciones para atender los intereses de su pueblo en la transición al nuevo reino. Porque ahora Daniel iba a pasar a los medos y a los persas y él estaba en una posición ahora tan elevada, sabía que para Darío le iba a estar en una buena sucesión para seguir ayudando a quién, al pueblo de Dios. Él sabía que Dios ahora le estaba permitiendo darle esa posición para en esa posición influenciar en el nuevo imperio que se iba a levantar para que el pueblo de Dios pudiera recibir libertad. Interesante eso, ¿verdad? La historia como Dios lo estaba encaminando. Y dice que ocurrió que Daniel llegó a ser el tercer señor del reino al que quedaban solo pocos momentos de existencia. Cuando Babilonia estaba por caer esa noche, él subió a ser el tercero, el más grande de Babilonia. Y ya que Namonido había depositado el reino al día anterior a la fiesta, cuando se rindió y huyó, Daniel era en realidad en ese momento el segundo hombre del reino. Entonces ocurrió que esa misma noche murió ¿quién? Belsasar, el rey de los caldeos, lo que convirtió ahora a Daniel en el primer señor del reino de Babilonia cuando Darío
de Media toma el reino siendo de 72 años. Dice Daniel, el siervo y profeta de Dios, fue quien entregó el reino de Babilonia en las manos de los reyes de Medo-Persa. Este hecho marca la transición de la cabeza de oro a los pechos y los brazos de plata del sueño profético de la estatua de metales que Nabucodonosor ya nosotros estudiamos y vamos a seguir estudiando. Ahora se está haciendo la transición de la estatua, la cabeza de oro, al pecho, a los medos y los persas. Con esto, pues ya se me hicieron las 7. Lamentablemente, el tiempo is always beating me. Me está ganando el tiempo. Lo vamos a dejar aquí. La semana que viene quiero que vuelvan a leer el capítulo 5. Vamos a enfatizar 2 puntos que no toqué en este. Y es donde en la profecía se habla de Ciro, de la victoria de Ciro sobre Babilonia. Porque acuérdense que Babilonia fue conquistada por Ciro. Y Dios habla de Ciro en las profecías, o vamos a enfatizar, vamos a hablar de eso, y vamos a hablar un poquito más de lo que habló Sebi, de que sobre Belsasar se pasó juicio, y cómo nosotros hoy estamos en juicio, al igual manera, y cómo en la balanza nos conviene que sea balanceada de parte de favor de Dios y no en contra de Dios. So, le vamos a darle ese énfasis todavía utilizando el capítulo 5. Vamos a hablar de esos 2 aspectos antes de que pasemos al capítulo número 6. Entonces vamos a orar. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Ok. Entonces vamos a orar y les espero ver la próxima semana. Oremos. Querido Padre, agradecido estoy porque en esta tarde maravillosa veo que sigues obrando en medio de tu pueblo. Veo cómo te has estado manifestando con poder en medio de nosotros. Y nos haces entender que tus cosas son importantes, que no debemos tomarla en relajo, que debemos, Padre, dejarnos guiar por ti. El rey Belsasar, en medio de la lujuria, cometió muchos errores y muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Pero queremos arrepentirnos, queremos buscarte, queremos que todavía haya esperanza para nosotros. Y te alabamos porque nos has dado a tu Hijo Jesús, en el cual podemos hallar esa esperanza. Permite, Padre, que tú puedas ser el que obre en nosotros y que cada día nos transforme y nos haga más semejante a ti. Bendícenos en esta semana que ha de comenzar, que podamos comenzarla siendo dirigidos por el poder de tu Espíritu Santo. Que cualquiera sean los desafíos, podamos obtener la victoria y dar testimonio del poder maravilloso de nuestro Dios. De igual manera, Padre, permítenos que podamos reservar el espacio la semana que viene para conectarnos y continuar estudiando tu palabra. Todo esto te lo suplicamos y te lo agradecemos en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Que el Señor me los bendiga, mis hermanos. Amen. Have a blessed week.